Iniciamos tu programa como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Muy buen día a toda la audiencia de Visión FM 105.5. Un gusto saludarles, estar una vez más en su programa como en los días de Noé. Una bendición estar con ustedes, deseando que la paz de nuestro Adonai esté tocando sus vidas, allí donde está, en su hogar, en el auto, en la oficina, en el trabajo, que allí Dios le bendiga. Así es que deseamos un día bendecido. Hay calorcito, pero esto es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo, y sabemos que hay una palabra profética al respecto, así es que mejor nos vamos preparando, porque este es el propósito de Dios, que estemos listos y preparados. Un saludo a los que nos siguen por Facebook. Gusto estar una vez más con ustedes. Mimi, buen día. Pediste un saludo. Ahí va, con mucho amor, mucho gozo. Y quiero decirles a ustedes tres que estuvieron en casa anoche, gracias. En verdad estuve excelente. Fue un tiempo de convivencia, de unidad especial. Gracias, Mimi. Gracias, Judith. Gracias, David. Jonathan, gusto. Espero que Dios bendiga sus vidas y que Dios les esté siempre bendiciendo en todo lo que emprendan y hagan. Así es que, y a todos los hermanos que nos escuchan también y que están allí siguiéndonos, a los constructores, un saludo allá en Alberta, a hermano Dagoberto, los traileros, esos traileros del norte, los transfer. Dios les bendice. Los B1. Un gusto estar allí, saber que están viendo, escuchando, es una bendición. Cuando gusten participar, ya nuestro hermano Isaías, el director, ya nos puso el teléfono. Ya compuso el teléfono. Así es que, bueno, pues ahora sí va a sonar. Incluso si gusta participar en este programa de los días de Noé, puede llamar y con gusto podemos interactuar, responder. Y para nosotros esto es una bendición. Cumplir el propósito de llevar el mensaje y juntos compartir. Así es que bendición a todos los que están allí y a quienes nos siguen por YouTube, a través del canal de Punto de Giro Dunamis. Bendiciones también, que la paz de nuestro Adonai esté con ustedes. Así es que bendiciones. Un saludo se me pasaba a Areli debe estar también ahí escuchando, y una bendición para ella, a mi amada también. Saludos. Es un gusto saber que están allí escuchando. Bien, seguimos con el tema, las obras de la carne en contexto. Quizás se pregunte de por qué la razón en contexto. Estaba pensando, bueno, quizás haya esa inquietud. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cuando hablamos sobre el carácter del hombre, buscamos varias, fuimos enfocándonos en cómo el hombre es creado por Dios y de qué manera se contamina, y todas sus emociones son transformadas. Entonces, toda esta serie del carácter del hombre, del ser humano, llegamos a la conclusión que todos puede llegar a una transformación a través de la comunión con nuestro Adonai. Pero esto nos trae ahora que visualicemos cada
cada obra de la carne especificada en la Escritura, en Gálatas 5, cómo hay un propósito divino desde el momento en que esto Dios hace al hombre. Estas emociones prácticamente están allí, pero están con un fin, con un propósito. Y terminamos en la parte 2 el tema de la envidia. Hoy vamos a abordar la ira. Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 4, versículo 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol a vuestro enojo. ¿Qué significa que no se ponga el sol sobre vuestro enojo? ¿Qué es exactamente lo que Pablo está diciendo? Primero, que puedes enojarte. Está permitido enojarse. Está permitido airarse. Lo que no está permitido, pecar juntamente con la ira. O que tú llegues a pecar por la ira. Eso es lo que no está permitido. Ahora, amanece y luego llega la tarde, el sol se oculta, el sol desaparece, y entonces aquí es donde está esto. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No te vayas a dormir enojado, enojada, airado. No dejes que transcurra al otro día el enojo, porque es allí donde entonces la ira comienza a ir en un proceso de transformación de menor a mayor. Y esto nos va a llevar entonces a la siguiente pregunta. ¿La ira es un pecado capital o es un privilegio divino? Por esa razón, el tema que hoy estamos viendo, o los temas más bien, porque son varios que vamos a ir viendo, los que son las obras de la carne, lleva el título en contexto. O sea, tenemos que ir visualizando por qué. Al final haremos un resumen general de cada obra de la carne. De modo que si pensamos, la ira, ¿es un pecado capital o es un privilegio divino? La ira, el enojo, es una reacción emocional que se produce cuando una persona considera que existe o que se va a producir un resultado negativo hacia sus intereses. Y naturalmente que se podría haber evitado si alguien lo hubiese tenido en cuenta y hubiese actuado de otra manera. También se trata de una respuesta emocional caracterizada por una activación fisiológica o motora o de tipo cardiovascular acompañado por sentimientos, naturalmente de molestia o de ira. Y que aparece, este sentimiento aparece cuando no se consigue un objetivo o no se cubre una necesidad. Evidentemente sabemos que está encaminada a mostrar nuestra disconformidad, a quejarnos. Y esto incluye una serie de funciones de adaptación al medio y trae una regulación interna en nuestro cuerpo, en nuestra mente, hace un ajuste
vamos a decir que pues, también se le podría llamar desajuste. Pero hace un ajuste de acuerdo a todo nuestro sistema preparado para responder a la ira. La sangre se eleva, todo el sistema cardiovascular se activa, todo el sistema se prepara, incluida nuestra mente. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a responder? ¿Cómo va a responder? ¿Cómo va a responder? Gritado, suave, fuerte, golpeado. Y es interesante que aquí la mente tiene que tomar otro punto también, porque tiene que tomar la regulación y construcción de relaciones interpersonales y sociales. La intensidad de nuestra ira es variable y es la que te va a empujar a actuar. Y es aquí donde la mente empieza a jugar un papel bien interesante. Si tú en algún momento sabes cómo enfrentar la ira, todo será un provecho a más no poder. Así es que tenemos que ir considerando. Esta intensidad de nuestra ira es variable y nos induce a actuar. Puede aumentar y puede aumentar si repasamos mentalmente el problema. Como decimos normalmente, lo estamos remascando y diciendo, y esto solo nos va a ir provocando más y más y más ira. Naturalmente, puede llevarnos a expresar una queja, un aviso, una advertencia, con el fin de evitar futuros daños. ¿Cómo funciona esto? Si tú me haces esto, te voy a hacer esto. Si tú haces acá, yo voy a hacer esta otra cosa. Y tal parece que estamos listos para ser más agresivos que la otra persona. Al final pudiéramos decir que se trata de una reacción básica para la supervivencia, fundamentalmente ante otros miembros de nuestro grupo social. Naturalmente, la ira siempre se ha definido como una emoción negativa que conlleva ese sentimiento de furia, rabia, pero que al mismo tiempo esa respuesta fisiológica que se caracteriza porque también te activa todo el sistema nervioso llamado sistema nervioso simpático del sistema endocrino. Te incrementa, porque hay un incremento también de la activación muscular, que es la respuesta motora, porque es la que implica a expresarnos y a conducirnos agresivamente. Cuando experimentamos esta emoción hacia otras personas o cuando sentimos que se ha violado nuestros intereses de manera intencionada o injustificada, es cuando nosotros tomamos esta forma hacia esa persona y normalmente comenzamos con ese enfrentamiento y terminamos por elegir esa conducta hostil. También la ira lo expresamos a veces con las personas que convivimos. Y siempre la vamos a expresar en aquellos momentos cuando hay esa desaprobación, ese no tomarte en cuenta, y a veces ese comportamiento no nos gusta y exigimos de cara a la otra persona que rectifique o cambie de conducta. Entonces, la ira
Es un sentimiento que a nadie específicamente le gusta. Pero es un sentimiento que se expresa a cada momento, a cada instante. Y es importante que nosotros vayamos considerando cómo gestionarla, cómo manejarla. Porque, por ejemplo, la ira es usada por padres y cuando la ira lo usan los padres hacia los hijos, en verdad, en veces pudiera ser esto bueno, a veces es extremadamente agresivo y lo único que hacen las personas es de sus emociones sacar aún más. Y entonces la ira, lejos de ser algo que pudiera ayudar, va a traer más complicación. La ira es usada por educadores, por los jefes, para conseguir que se cumplan las normas antes que vengan los castigos, que naturalmente es conveniente no abusar de este método ni usarlo como un castigo. Llega el momento en que si se abusa de las personas airadas pueden suceder dos cosas. Primero, el que se enoja sufre una activación fisiológica y un malestar emocional a los que convenientemente por límites e intensidad, frecuencia y duración logre expresarse y que tras muchos avisos siempre va a haber esa consecuencia negativa, y yo creo que es aquí donde tenemos que entender, hay que aprender y sobre todo empezar a considerar los avisos de ira que surgen cada momento en nuestra vida. La Biblia es muy específica cuando dice: airaos, pero no pequéis. La ira siempre ha sido considerado como un concepto de hostilidad, de agresión. Y sabemos que esa es la forma de expresarse. Pero también esto conlleva otras connotaciones también hostiles. Rencor, odio, que es lo que decía en un principio, en la medida en que estás repasando los hechos, estás remascando el asunto una y otra y otra y otra vez, llega el momento en que la ira no será más que odio, rencor, y eso traerá más complicación todavía, porque la ira estará en su máxima expresión, un nivel de agresividad muy alta. Entonces, pero tenemos que empezar a considerar cómo nosotros podemos trabajar con este sentimiento. ¿Habrá posibilidad de sacarle provecho? ¿Existe una posibilidad de que la ira no dañe mi físico? Porque al final el cuerpo es el que viene, porque es en este sentimiento de la ira cuando en verdad todo el sistema de nuestro organismo se activa de una forma tremenda. Yo creo que si pudiéramos considerar paso a paso cómo se activa el sistema nervioso, cómo se activa el sistema sanguíneo, cómo se activa el sistema muscular,
Y eso es en fracción de segundos. Esto no lleva tiempo, esto es instantáneo. La mente responde inmediatamente. Por eso la Escritura dice que la blanda respuesta calma la ira. Entonces tenemos que ir sabiendo cómo vamos nosotros a trabajar con esto. Las obras de la carne todo el tiempo están distorsionadas, pero al final son sentimientos que Dios estableció en nuestro cuerpo con un fin, con un propósito. El enemigo las dañó de tal forma que ahora esto siempre ha sido para traer complicación en nuestra vida. Naturalmente, a través de la ira hay daños a terceros, y esto a veces hay también una reciprocidad en cuanto al mismo proceder. Entonces, yo creo que es necesario que empecemos a visualizar qué tan alta tengo yo este sentimiento de la ira y qué tan hostil soy. ¿Qué tan hostil soy? Entonces, mi forma de actuar, qué tan negativa, o mi conducta, qué tan destructiva y qué tan deseoso de castigo estoy. Entonces, si bien es cierto que la ira se refiere a un estado emocional, que es un sentimiento de molestia, entonces significa que yo tengo la capacidad, yo tengo el control. Y esto no se nos debe olvidar en ningún momento. Cuando Caín se presenta delante de Adonai con la ofrenda, y Caín inmediatamente ve la actitud de Dios, la primera reacción de Caín es precisamente eso: molestia, enojo, ira. Y a partir de ese momento no está viendo de dónde viene o cómo llegó, sino que inmediatamente voltea a ver a su hermano. Y a partir de allí ve que su hermano es bien recibido. Entonces, justo en este momento es cuando empieza. Y si vemos este cuadro, tenemos que empezar nosotros a visualizar cómo me conduzco yo cada día. La Escritura es clara cuando dice que nosotros somos pacificadores y tenemos que buscar la paz y seguirla. Busque la paz y sígala. No dice busca la ira, no. Aquí dice que a tu enojo no se ponga el sol. Arregla antes que llegue el día, antes que llegue la tarde. De modo que cuando tú te vayas a descansar, el asunto esté en paz con aquellos que estuviste en discordia. Ahora, regresamos al cuadro de Caín y Abel. Se deja la ofrenda. Para Adonai, que conoce todo, que sabe la mente del ser humano, inmediatamente está viendo la postura de Caín y está conociendo la intención del corazón. Y allí ahora ya hay una intención mezquina, una intención hostil muy, muy grave, al punto del asesinato. Y entonces, cuando va de salida, Adonai lo confronta y le dice: Caín, si bien hicieres, ¿no serías exaltado?
¿Por qué te enojas? ¿Por qué te molestas? Esta parte es bien interesante. Porque Adonai todo el tiempo, cuando nosotros entremos en circunstancias que nuestros sentimientos sean confrontados, sea envidia, sea ira, sea odio, llámese como se llame, sino que tengamos que cruzar la línea, Adonai siempre va a estar allí trayéndonos a nosotros un despertar. Hey, ven acá. Ven acá. ¿Por qué tu actitud así ahora? ¿Acaso, si bien hicieres, no serías exaltado? Y si mal hicieres, ¿no serías confrontado? Pero es aquí precisamente el punto más importante que tenemos que hacer. Adonai le dice, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Justo en este momento que tú vas a salir está el pecado. Pero hay una cosa interesante. Pero tú tienes el poder. Tú tienes la autoridad. Y esto es lo extraordinario. Esto es lo grandioso. Esto es lo mejor. Caín tiene la autoridad. Pero algo está pasando aquí. Es cierto que la ira te mueve todo tu sistema nervioso, te pone todo tu sistema sanguíneo, muscular, y todo te lo pone en posesión. Pero una cosa activa también, la audición. No se cierra. No se cierra. Y es aquí donde a veces cegamos nuestro entendimiento, no nuestra audición, nuestro entendimiento. Y Caín es precisamente lo que le pasa. Ciega su entendimiento, no escucha. Si vemos la historia y la vemos paso a paso, Caín permanece en silencio total. Y yo creo que es aquí lo más importante. Si estás muy enojado, son dos cosas que no se deben hacer. Y son los extremos. Gritar demasiado, porque si gritas, es por dos razones. Una, porque has hecho una distancia tan grande que crees que no te oyen, pero la persona está enfrente. O lo contrario, guardas absoluto silencio, que por lo mismo también no hablas porque crees que la persona está a distancia tan grande que si le hablas no te va a escuchar. Tenemos que guardar el equilibrio. Una vez más, Dios es un Dios de equilibrio. Se mantiene. Caín sigue en la ira. Se ha enfocado, se ha organizado y dice, esto va a ser y esto voy a hacer. Y justo a partir de allí, toma la decisión. Pero Dios le vuelve a decir, aún está a la puerta, ahora estás a tiempo. No salgas. Espera. Detente allí. Reconviene. Arregla las cosas. Y una vez más, Caín simplemente, sin una sola respuesta, se da la vuelta y se va. El resto de la historia la conocemos. ¿Dónde termina? Y es justo después del problema cuando para entonces él habla. Porque entonces viene la sentencia y dice, ahora me echas de tu presencia, cuando este problema ya se vino, tú me corres, allá afuera están los demás hermanos, me van a matar. ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces, ¿por qué no habló antes? ¿Por qué habla ahora y todavía buscando una justificación?
y buscando una protección. ¿Por qué esa protección que está buscando ahora no la buscó antes? Por una simple y sencilla razón. No quiso gestionar su ira. Esto es interesante. Esta historia la vamos a dejar aquí. La vamos a dejar acá. Y espero que lo analice. Que la vea detenidamente. Seguiremos en el siguiente capítulo. Pero lo que es por hoy, quiero que analice, quiero que piense. ¿Cómo gestiona su ira? ¿Cuánto daño hace en su entorno? Y si en verdad vive conforme dice la Escritura. Airaos, pero no pequéis. Que el sol no se ponga a vuestro enojo. Piense, ¿cuántas veces se ha ido a dormir enojado o enojada? ¿O cuántas veces se ha quedado en el sofá de la sala por no querer arreglar las cosas? ¿O se ha quedado en el cuarto de los niños por no querer arreglar las cosas? Uno de los grandes puntos en la cual a veces las circunstancias de ira permanece es porque nadie reconoce que ha hecho mal. Pero hay algo bien interesante que tenemos que recordar. Y esto a veces como que no tiene lógica, no tiene sentido. Pero fíjese bien, la Escritura dice, si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, si alguien tiene algo contra ti, ve y pídele perdón. Y esto es como decir, espérate, yo no sé cuándo le ofendí, no me di cuenta, es más, ni siquiera sé. Pues sí, pero él o ella está airado contigo. No lo sé. Pero Dios me manda a mí ir y pedir perdón, porque aunque soy el ofensor, no me he dado cuenta que lo soy. Y entre buscar quién es el culpable y quién es el no culpable, a veces lo que era tan poca cosa se hace muy grande. Y lo que acabo de explicar, esto se manifiesta a través de a veces de una neblina. Se dice que un espacio de neblina que puede ser aproximadamente de 5 o 10 kilómetros solamente tiene como un medio vaso de agua. O sea que realmente el problema que parece tan grande es tan pequeño. Y en esto es lo que nosotros caemos muchas veces, porque no sabemos gestionar la ira y las obras de la carne se imponen, así como en el caso de Caín, se impuso, terminó haciendo un daño irremediable, como muchas veces nosotros mismos lo hacemos. Reflexionemos. Es la primera parte de las obras de la carne en contexto sobre el tema, la ira. Pero nosotros seguiremos hablando esto, pero en este punto yo quiero que reflexione, lo analice y comience a hacer cambios en su vida. Es muy importante para nosotros, porque tenemos que seguir el principio bíblico, buscando la paz y seguirla, que para esto fuimos nosotros llamados, a ser pacificadores. Así es que, esperando que esta reflexión haya bendecido su vida y la ponga en práctica. Comencemos a analizar, comencemos a gestionar y comencemos a cambiar nuestras actitudes. Así es que, entonces,
Considérelo y yo sé que esto traerá bendición a su vida. Muy bien, ya estamos para concluir este programa. Enviamos un saludo para Alberto Pascasio. Beto, bendiciones. Dios bendiga tu vida, tu esposa, tus hijos y tus nietos. Mucho gusto de saber que estás allí. Bendiciones. Saludos para las mujeres judías y Dios me les bendiga grandemente. Un saludo para Saúl desde Colombia. Dios le bendiga, mi hermano. A Dios la gloria. Cada día estamos con esto siempre, esforzándonos para cumplir con esta palabra. Hermano Raúl Silvino, hermano Dagoberto, bendiciones. Un saludo. Dios con ustedes siempre. Así es que bien, entonces, saludos para todos. Así cerramos este programa y nos vemos hasta la próxima edición.